Buenos días a todas, espero que estén muy bien. Gracias por estar aquí el día de hoy. Esperen si me destenso porque estoy un poco tensa también. Em, me alegra saber que les haya gustado la elección. Bueno, igual ustedes la eligieron. De este mes de hablar paja. Recuerden que estamos en el mes de mayo, que comercialmente, capitalistamente, todos los mentes, se ha elegido como el mes de las madres, porque claramente el sistema tiene que ser un poco empático con las mujeres y darles un mes en el cual te van a terminar regalando la lavadora o el juego de cuarto no, ojalá el juego de cuarto. Te van a regalar o la lavadora o la licuadora o la nevera o la plancha, pero algo que te recuerde de que claramente no eres un ser humano, sino que eres un ser que básicamente sostiene el hogar, pero los economistas dicen que no te pueden reconocer una renta capital porque en teoría el trabajo que haces no es productivo, sin embargo la economía reconoce que sí sostienes la economía porque claramente en varios países donde las mujeres han parado todo tipo de trabajo, incluyendo el doméstico, básicamente por 2 días casi se ha caído la economía, pero claramente no eres una pieza necesaria dentro de este sistema. Por lo tanto, te voy a dar un mes, específicamente un día, en el que te voy a recordar el trabajo que haces, pero no te voy a reconocer de que eres un ser humano y así. Entonces, en base a eso, escogí este mes las maternidades realistas de la mano del feminismo y pues elegimos a estas dos autoras que son Pilar Quintana, una autora colombiana, y Cabal Fifth, que es una autora francesa. Pero el día de hoy nos vamos a enfocar en Pilar Quintana, porque pues, son libros corticos pero sustanciosos. Entonces, antes de iniciar, como tal por el libro, quisiera habláramos de la autora de Pilar Quintana. Bueno, Pilar Quintana nació en Cali, en Colombia, el 1 de enero de 1972 y es una escritora colombiana ganadora del premio Alfaguara de novela en el año 2021. En el 2007 fue elegida como una de las 39 escritoras menores de 39 años más destacadas de América Latina por el iFestival. En 2010, su novela Coleccionista de polvos raros recibió el premio La Mar de Letras, otorgado por el Festival La Mar de Músicas de Cartagena, España. En 2011 representó a Colombia en el International Writing Program de la Universidad de Iowa y la novela que vamos a ver la publicó en el 2018, en el cual recibió bueno, creo que fue 2017, recibió el premio de la Biblioteca de Narrativa Colombiana. En el 2021 ganó el premio Alfaguara de novela y sí, es una escritora muy, muy, muy reconocida por sus aportes. Me encanta de que las escritoras colombianas también se están posicionando dentro del mercado latinoamericano, de explorar ciertos temas de que no es lo mismo, definitivamente no es lo mismo, y con Marvel Moreno lo comprobé, leer temas tan reales de una mujer que como la forma en que lo describen los hombres, y sí, te estoy hablando a ti, Gau. Entonces, esta es nuestra autora, que pues ahí la pueden ver en el flyer, escogí como la mejor foto de ella porque ella es muy, 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 muy crack, una gran autora, que es Pilar Quintana, tiene 53 años, estudió en la Universidad Pontificia Javeriana y también en la Universidad de Iowa y tiene, creo que es un posgrado en la Universidad Baptista de Hong Kong. Em, Básicamente, escritora, novelista, gran mujer. Entonces, esta es nuestra autora, Pilar Quintana. Ahí sí ya podemos comentar en materia de la novela, del libro. Un libro corto, definitivamente, pero sustancioso. Ya yo lo había leído, lo leí, creo que fue el año pasado. Y deja como un desazón terrible el libro, porque creo que explora muchas capas de lo que es la maternidad, de lo que es ser madre, del famoso deseo de ser madre. Yo creo que cuando hablamos del instinto materno, es un gran libro para recomendar cuando una persona te diga eso de que el instinto materno existe.
qué casualidad que existe el materno y no el paterno. Pero sí, el libro tiene demasiadas estampas por explorar. Ante todo, de que es una mirada a una maternidad en la periferia, una maternidad en perdón, en lo rural, una maternidad en donde el Estado no llega, en donde básicamente la sociedad se ha olvidado también de cierta parte de la humanidad y de la presión social que no desaparece independientemente del lugar en donde estamos. Entonces, para iniciar, yo tengo como unas cuantas preguntas que hacer acerca del libro. Y la primera pregunta que tengo es, eh, ¿ustedes creen que Damaris en un punto sí deseaba ser madre o no? Antes de hablar, no sé si alguna quiere opinar, pero ¿qué creen ustedes? ¿Ella sí deseaba en el fondo ser madre o realmente era la presión social que vivía desde joven la que le impulsaba a tener ese deseo de ser madre? ¿Qué creen? ¿Qué creen? ¿Cómo les pareció o qué pudieron notar en el relato de Damaris? Sí, sí, está lloviendo. Hola, Hola, Sandri. ¿cómo va? Bueno, yo voy a opinar de lo que llevo leído con el libro hasta ahora porque no lo he terminado. Creo que puede ser una mezcla de ambas cosas. Creo que esa misma presión social, eso mismo que a ella le decían, que ya ustedes llevan un año casados, a pesar de que ella era muy joven. Esa presión social, le generó a ella, pues, ese anhelo de ser madre. También, pues, podría ser como una necesidad insatisfecha, pues, ella no tuvo como una infancia idílica, tuvo una infancia dura y, pues, sufrió abandono desde pequeña. Y puede ser también un aspecto que la llevaba a ella de tener ese anhelo insatisfecho de ser madre. Sí, yo también siento de que es una mezcla, porque es que igual a mí me encanta el relato de Pilar, porque lo veo desde la parte de que problematizo mucho el famoso deseo de ser madre. Porque hay una cosa que también se debe entablar, y es que a nosotros de hecho yo le echo la culpa a los libros de autoayuda, pero con esta vaina de la autoayuda, del escarbar en ti y todo eso, hemos perdido una noción importante y es que los deseos, si bien son personales, no quita de que estén influenciados por todo el sistema. Porque hay gente que dice como, no, pero es que las elecciones son personales. Claro que las elecciones son personales e individuales, pero no quita de que tú recibas una influencia desde que naces a ciertos deseos a los que te inclinas. ¿A qué me refiero específicamente? Como estamos hablando del deseo de ser madres, las mujeres, ahí también aparecen en mi cabeza autoras como Simone de Beauvoir, como Bell Hooks, cuando ellas hablan de los deseos. Y es que claramente las mujeres, cuando somos niñas, pues es que realmente la vaina de la construcción del género, y ahí también aparece Butler, eh, es algo que inicia desde el segundo en el que nacemos. O sea, cuando ya a ti te dan un género, como es el femenino, y después que se apoya en el sexo, que es el de ser hembra, niña, ya ahí empiezan una construcción de todo lo que son tus deseos. Aun cuando tú tienes la elección de elegir o no caer en esos deseos, también hay que entender de que esos deseos están condicionados por lo que el sistema espera de ti. Y del precio que se paga, que ya lo hemos visto en otros libros, como el de Fernanda Melchor, en temporada de huracanes, con el precio que se paga cuando decides salirte de esos deseos. Dale, Mila. Bueno, quería también decir que precisamente ese deseo, como tú dices, como va inculcado desde niñas, o sea, porque nosotras sí tenemos el famoso instinto materno que mencionabas antes, porque nosotras desde niñas nos condicionan a cómo cuidar un bebé, a cómo alimentarlo, cómo cambiarlo, en cambio a los hombres no. Entonces, claro, cuando ya llegamos a la adultez y tenemos un hijo, nosotras ya sabemos todas las cosas que se supone que deberíamos saber. En cambio, los hombres no, porque nunca les compraron bebés. O sea, y ahora las bebés son tan realistas que literalmente esas vainas caen solas. Entonces, creo que sí, que primero nos condicionan y además de eso, con respecto al sueño de ser madre, que me da mucho,
cuenta esto hablando con parejas, amigos, hombres, etcétera. El sueño de ser madre para nosotros, para nosotras las mujeres, obligatoriamente frena otros sueños, en cambio los hombres no. Y ese es, digamos, uno de los grandes problemas que veo yo al momento de, pues, de querer tener hijos y además de que obviamente nuestro cuerpo es el que sufre, digamos, las consecuencias. Entonces, claro, nosotras a los 30, después de los 32 ya tenemos como un embarazo de alto riesgo. En cambio, los hombres pueden preñar si quieren como hasta los 40. Entonces, sí he notado mucho que los hombres dicen, ay, no, pero yo a los 30 soy súper joven, claro, pero mi cuerpo no, o sea, dicen como que 30 no, con yo a los alopecia. literal, como que no, yo a los 30 todavía no quiero un hijo. Bueno, ¿a los cuántos los quieres? Cuando tengamos 40 y ya yo tenga un embarazo de alto riesgo y pueda que me muera dando a luz, o sea, creo que primero, pues obviamente el condicionamiento, segundo, el hecho de que el mundo no está, o sea, no está hecho para, para nosotras poder tener un hijo y aún así seguir con nuestros otros sueños, sino que tenemos que renunciar a uno para poder tener el otro. Y tampoco está mal como que quieres ser madre, simplemente, pues ajá, muchas veces que elegir entre, no sé, carrera profesional y ser madre. Y pues sí, y también como siento que falta mucha pedagogía, específicamente los hombres, sobre, hey, o sea, lamentablemente la cuestión del reloj biológico sí es muy cierto. Y si tú quieres ser madre, pues sí tienes que tener varios factores en cuenta que los manes nunca tienen en cuenta. Sí, yo creo que, bueno, gracias porque esa era la parte hacia donde iba, de que claramente nuestros deseos sí están condicionados. Y es como, no solamente desde que nacemos con la asignación del sexo género, sino también de que de la asignación de ese sexo género ya te van preparando para lo que el mundo espera que tú obtengas con esa asignación. Recuerden que dentro del sistema de género sexo, primero está la parte no solamente de los estándares que debes cumplir de lo que es ser niña, mujer en la sociedad, como el maternar, sino también es que ya inmediatamente cuando a ti te asignan ese sexo, género, mujer, te asignan inclusive tu identidad, porque en teoría tú tienes que ser heterosexual. Por ejemplo, aquí estamos hablando de una pareja heterosexual porque Damaris es una mujer heterosexual, pero la maternidad en las mujeres lesbianas, ¿cómo se está llevando? Esos temas casi no se exploran. Creo que el año que viene, si la vida nos permite seguir acá, voy a hablar, voy a incluir libros que hablen sobre la maternidad en el lesbianismo. Bueno, perdón, en mujeres lesbianas. Entonces, como ya eso te está dando una entrada de que tú o sí tienes que ser madre. Y la forma de ser madre es dentro de una pareja, en teoría, heterosexual, porque la forma en que las mujeres lesbianas o con otra identidad exploran la maternidad es completamente distinto. Pero bueno, ya de ahí entonces miren que por ejemplo vienen los estereotipos, que era lo que decía Mila. A mí me conflictúa mucho cada vez que yo le voy a hacer un regalo de Navidad o de cualquier tipo a mi hija, porque yo no quiero regalarle juguetes estereotípicos. Entonces, mientras le voy a decir así, los pelados se llevan los mejores juguetes, como por ejemplo, porque a las mujeres no nos dan juguetes de pegar. Ah, porque se supone que las mujeres no podemos ser violentas. Pero también te tienes que defender, porque si, por ejemplo, si a ti te ocurre un tipo de ataque sexual y tú no te defiendes, es tu culpa. Pero jamás nos enseñan a defendernos. Entonces, los pero tienen, marica, los mejores juguetes. Por ejemplo, los carros, todo lo que sea arco, todo esto. Tú vas a la sección de juguetes de hombres o de niños y tienen una multiplicidad. Sí, siempre también, yo también quería una Nerf. Tienen una multiplicidad de cosas para hacer, pero tú vas a la sesión de niñas, entonces es el bebé, la Barbie, la cocina, la princesa, que me tienen harta, marica. Tienen como 35 años y todavía están con el cuento del Princess Treatment, hermana, ya tú eres como, no, no voy a entrar en eso, pero siempre es como muy coartándonos la libertad a nosotras, entonces como encerrándonos. Y por ejemplo, a mí me encanta que Éxito ha hecho como una línea, se supone que como una línea no tan basada en el género según ellos, entonces es una cocina funcional. Y es como, oye, no está mal, pero ¿por qué a los hombres, por ejemplo, no les regalan cocina? Me encanta ver de que ya hay maternidades
o padres que le regalan eso a sus hijos si quieren, o si los hijos quieren diseñar, pero siento que del otro lado de las niñas no se está viendo tan así. O sea, nos siguen regalando juguetes, nos siguen regalando eh, elementos que siguen siendo estereotípicos para las niñas. Por ejemplo, a mí hay un tema que es un poco problemático ahí, no lo voy a tocar todavía porque, ajá, pero es la parte de vestir a las niñas como niñas, pero yo también genero como cierta discrepancia ahí porque, bueno, listo, las niñas se tienen que vestir como niñas, ¿qué es vestir como niña? Realmente la ropa es un elemento para excusar ciertas actitudes como el acoso, pero realmente ahí también aparece lo de que no es la mirada de la niña, es la mirada del adulto lo que la está haciendo. Eso es un tema súper profundo y de capas también, pero siempre veo que va hacia las niñas y que los niños, por ejemplo, aquí en Barranquilla a los pelados los visten como adultos, a los niños, y no veo que eso se esté hablando, pero siempre el condicionante va hacia el lado de las niñas. Entonces, ya pasamos por la etapa de la niña y tú desde niña vienes con ese deseo supuestamente de ser madre, pero como dice Mila, después de eso te encontrarías con la realidad porque cuando entramos en una etapa, por ejemplo, universitaria, sabemos de que a nosotros que es lo primero que nos dicen, no salgas embarazada, no salgas embarazada. A los manes le dicen no preñes, pero no preñes no porque te va a acabar la carrera, sino porque si sales y embarazas a alguien, entonces le tienes que dar, porque esa es la otra, le tienes que dar a la mamá, no gordo, no le tienes que dar a la mamá, le tienes que dar a la cría. Tú no tienes que darle a la mamá, tú tienes que darle a tu cría. Pero ellos, la que les cae es eso. Entonces, la sociedad también quiere que tú seas madre, pero madre bajo sus condiciones, porque recuerden que las madres autónomas, ¿quiénes son el público que más humilla los INSES? Las madres autónomas. Vea, tú dices mamá soltera delante de un incel y ahí se le sale todo el odio que esa gente tiene. Y me da mucha risa de que ellos odien tanto a las madres autónomas en un sector como Latinoamérica, que por ejemplo en Colombia el 46% de los hogares vienen de madres autónomas. Colombia es un país de madres autónomas. Pero estos manes ahora del internet les encanta hablar de las madres autónomas, entonces después se están quejando que las mujeres no quieren tener hijos, pero ¿cómo las mujeres tenemos hijos en una sociedad que no nos aporta a tener hijos? O sea, no es solamente tener hijos. La comunidad se necesita para tener hijos. Y lo que decía Mila también de la parte de que los hombres no les enseñan a maternar desde pequeños, es que ellos creen que el cuidado no es de ellos, que el cuidado es debilidad, que el cuidado nos pertenece a las mujeres. Y por eso es que yo detesto tanto la frase esa de una buena mujer edifica su casa, es para dejarle la responsabilidad total a las mujeres. Y saben, como también lo vimos en el libro de Cuando Dios era mujer, ¿saben quiénes están de acuerdo con esos roles? El cristianismo, el catolicismo, el judaísmo, las religiones que vienen de Abraham, todas ellas están de acuerdo con eso porque nuevamente dejan toda la responsabilidad a las mujeres. Entonces los hombres en teoría ellos creen, por eso es que también cuando un hombre ejerce su paternidad como debe ejercer, es bravo, bravo, Dios, denle un premio Nobel al hombre que ejerció su paternidad y es como, hey, eso es lo mínimo, marica. O sea, tú también tienes que enrolarte en la crianza de tu cría. Es lo mínimo que tienes que hacer. Aportar a que esa cría esté bien y que la madre de esa cría esté bien porque ella es también quien está llevando. Entonces, miren lo brutal que es el sistema, porque miren, por ejemplo, en Colombia, la licencia de maternidad es hasta los 4 meses. 4 meses cuando los niños, niñas, bueno, los neonatos, los bebés, deben estar en lactancia exclusiva hasta los 6 meses. Entonces, las mujeres trabajadoras tienen que idear planes para poder, si quieres tener la lactancia exclusiva hasta los 6 meses, porque ya a los 4 meses debe retornar al trabajo. Pero ¿saben qué es lo mejor? Que los hombres nada más tienen 15 días de licencia de paternidad. Y en la última reforma laboral que se hizo se iba a extender, pero yo no veo a los hombres luchando porque no los dejan estar más tiempo con sus hijos, porque eso es el deber. Eso es el deber, ellos tienen que salir a trabajar. Pero la mamá también tiene que salir a trabajar y maternar. Entonces, como si ven también lo cruel que es el mundo, porque entonces tienes que ser madre, pero no te doy las condiciones para ser madre, pero si fallas, porque nuevamente, vean, el enemigo número uno de los incel, además de las mujeres, son las mujeres que son madres autónomas.
Entonces, es tu culpa si el man no ejerce su paternidad. Es tu culpa si el tipo no le da a tu hijo. Es tu culpa porque es que tú no supiste elegir, gorda. O sea, ¿cómo se te ocurre a ti tener hijos? Pero después, como, ¿cómo se te ocurre a ti no tener hijos? Porque, nuevamente, todo es culpa de la mujer. La epidemia de soledad masculina es culpa de la mujer. Jamás es culpa de los hombres que se estén quedando solos porque están sufriendo las consecuencias de siglos, como lo vimos en el libro anterior, de siglos de tener a las mujeres condicionadas, sumisas, sin derechos, básicamente. Entonces ahora se están quejando porque se están quedando solos. Y yo lo voy a decir así, los hombres no están lo suficientemente solos. Ellos les falta más soledad, les falta una soledad extrema para ver si empiezan a reflexionar por sí mismos. Porque si tu soledad te está llevando a culpar a las mujeres, bro, el problema definitivamente no es la soledad, el problema eres tú. Porque al contrario de lo que se hace ver, la soledad en las mujeres, a pesar de que ha sido tan condenada, ahora resulta un refugio para ellas. Y miren los movimientos de cuatro, como los movimientos 4B en Corea. Las mujeres en Corea dijeron, ustedes no quieren mejorar como personas, nosotras simplemente decidimos no relacionarnos con ustedes. Pero es culpa de las mujeres, o sea. Entonces, nuevamente, volviendo a Damaris, yo lo que noto en Damaris es que ella era consciente de que no tenía unas condiciones adecuadas para maternar, que creo que esa es la primera conciencia que las mujeres generamos. Pero a veces el deseo es más fuerte y la presión social sobre ellos. Yo no estoy diciendo de que esté mal es ser madre porque pues yo soy madre, pero como también soy madre, soy consciente de que hay condiciones que se deben tener, oigan, literal, para no terminar matándose uno siendo madre. Porque a mí me encantó el discurso que dio la ganadora del Oscar este año por el papel de Hamnet que ella hizo, que miren que Hamnet es un, se menciona así, creo que es Hamnet, eh, es una película que relata la maternidad en un momento en el que los hombres, miren, si los de ahora no hacían nada en ese momento, era menos que nada. Entonces, Shakespeare estaba viviendo lo cúspide de su carrera mientras su mujer estaba lidiando con todo ello. Por eso es que a mí también me encanta el libro este de quién le hacía la cena a Adam Smith. Muchos de los grandes hombres de la literatura y de la historia deben su carrera a sus madres, a sus hermanas, a sus esposas, porque ellos no hacían nada. O sea, nada más, o sea, claro, gordo, tú eres un gran pensador de la filosofía. Si literal te sentabas a no hacer nada y a pensar mientras el resto del mundo sostenía tu vida. Yo también quisiera eso. Pero ahora imagínense las mujeres que tienen que hacer todo eso y además ser grandes dentro de las carreras que eligieron, escritoras, científicas. Y también, como decía Mila, llega un punto en la vida de una mujer en que uno tiene que decidir entre ser madre y ser profesional o correr detrás de tus sueños. Porque nuevamente, si te equivocas, es tu culpa. Ahí me encanta que recuerdo el libro de Kim Hee-jung, nacida en 1984, la chica cuando decide ser madre, sufre una hostilidad horrible porque, o sea, ¿cómo se te ocurre que tú eres madre y vas a vivir del sueldo de tu esposo? Qué locura. O sea, si tú no puedes trabajar porque estás maternando al crío, o sea, ¿cómo se te ocurre que vas a vivir del sueldo de tu esposo? Bro, no puedo trabajar, que no tengo quien me cuida el pelado. O sea, si no lo cuido yo, ¿dónde lo dejo? Entonces también, nuevamente, por eso es que cuando se vive como cierta violencia, me enfurece horriblemente que siempre salen, ¿y dónde estaba la mamá? ¿Y dónde estaba el papá? ¿Y dónde estaba la sociedad? ¿Y dónde estaban las instituciones del Estado? ¿Y dónde estaba la comunidad? Pero esas preguntas ya son revictimizantes, porque nuevamente, que un infante sufra una violencia de parte de un adulto no es culpa ni de siquiera de los actores que acabo de mencionar, es culpa del adulto que ejerce la violencia. De ahí, cualquier pregunta que señale a otra persona, inclusive la víctima, es revictimizante. No es más. Entonces, claro, Damaris estaba en un momento de su vida en que ella sí tenía cierta estabilidad en comparación con otras cosas, pero ¿quién la iba a ayudar a ella a maternar? Su esposo no podía o su pareja no podía porque él tenía que trabajar.
Entonces todo el mundo le decía a ella que tuviera un hijo, que tuviera un hijo, que tuviera un hijo. Y no me quiero ir por la parte de que es que no tenía las condiciones económicas, porque no solamente no tener las condiciones económicas, hay gente que tenía las condiciones económicas y sin embargo son pésimos padres. Entonces no es solamente que tú tengas las condiciones económicas, tengas las condiciones emocionales, de apoyo, nuevamente de comunidad. Oigan, cuando mencionaba lo del discurso de Hannah es porque ella sufrió depresión postparto, pero la pareja que tenía era como una pareja, literal, era una pareja. Fue un compañero, un padre, y por eso le dice que si fuera por mí yo tendría 2000 bebés más contigo. Ella le da un número a él, por la forma en como tú me acompañaste. Las mujeres no estamos exentas de sufrir depresión postparto después de un parto. Y saben que también es un factor que lleva a las mujeres literal a intentar, y de paso a la cría, no tener una comunidad para maternar. Es más, les regalo un dato súper interesante. ¿Saben cómo también es tan hijuemadre este mundo con las madres? Y es un tema que ustedes, o sea, yo creo que todos hemos visto, pero no hemos analizado muy bien, y es el tema de la lactancia. Cuando yo lacté, a mí me acuerdo de que me hicieron varios señalamientos y era de que uno no podía lactar en la calle. Y claramente la calle es un lugar en el cual o sea, bueno, el neonato, el bebé o la bebé, en mi caso la bebé, ellos tienden a aturdirse mucho, porque recuerden que nosotros venimos del útero, que es literal el paraíso, y salen al frenético mundo. Entonces ellos se irritan o ellas se irritan más, y la calle es un momento muy estresante para las madres. Entonces tú tienes que calmar a tu infante, que hay una escena que me encanta, que creo que es The Crown, que está la reina Isabel súper estresada, y miren, si se dan cuenta, ella le está dando, creo que es al mayor de sus hijos. No, o sea, como ellas no pueden lactar en público, ella le pone el dedo a que él lo succione, para que la cría, o sea, para que el bebé, o sea, por lo menos se engañe de que está succionando algo. Y está llorando porque tiene hambre y ella no se puede sacar el seno. Entonces viene y ahí interviene el esposo de la reina Isabel y pega semejante grito para que tomen la foto, para que ella se pueda ir, lactar al bebé y se calme. Pero miren lo brutal que es eso. Entonces, cuando hablo de la lactancia, tú no puedes lactar en público. Porque nuevamente, ¿cómo se te ocurre, gorda, que te vas a sacar la teta en público para alimentar a la cría? O sea, qué locura, marica. O sea, es culpa tuya, marica. O sea, ¿cómo se te ocurre que te vas a sacar la teta? La teta que está hecha para sostener a la cría, porque las tetas no están hechas para el consumo público, eso es del porno. Las tetas, como les encanta la biología, biológicamente están hechas para alimentar a tu cría, porque el ser humano es es el mamífero más inútil de la naturaleza. Nosotros somos los mamíferos más inútiles de la naturaleza. Nacemos y necesitamos por lo menos 18 años para poder ser funcionales, a diferencia del resto de animales. Entonces, tras que nacemos inútiles, necesitamos otro tipo de alimentación específica, que es, o sea, porque si se dan cuenta, en el mundo animal la lactancia también es necesaria, pero ellos empiezan a comer otras cosas. Nosotros, por lo menos, necesitamos 6 meses de lactancia exclusiva. Entonces, tanto es el odio por a las madres del mundo que es tu culpa. Y de hecho, hace poco me enteré de que hay una parte del porno que exalta, sí, básicamente tirar con mujeres que estén lactando por lo de la leche. Y hay hombres que se excitan viendo a las mujeres lactar. Y yo digo como, ¿qué te excita, bro, de ver una mujer alimentando a su cría? Entonces se supone que las mujeres nos tenemos que tapar, porque ¿cómo se te ocurre a ti sacarte la teta? O sea, es que es una locura, marica, es una locura. O sea, ¿cómo se te ocurre a ti sacarte la teta para alimentar a tu hijo o a tu hija para que no se muera del hambre y no llore? Porque es que vas a provocar a lo otro. O sea, las mujeres son, y ¿saben a quién le debemos eso? A la bendita vaina de Adán y Eva, porque es que las mujeres somos pecadoras, tenemos la tentación, con nuestro cuerpo lo que buscamos es incentivar a que los hombres pierdan ese raciocinio tan grande que tienen, tan constante que tienen, que una teta los distrae.
Entonces, miren de que, por ejemplo, si nos ponemos más radicales, ellos pueden salir con la teta, porque literal no tienen ni tetilla, ya tienen una teta de la gordura que cargan. Pero ellos sí tienen derecho a ser gordos, las mujeres no. ¿Cómo se te ocurre tener teta y ser gorda de paso? Ellos sí pueden salir con las tetillas afuera, en la playa, en cualquier lugar, un hombre se puede, pero quítate tú la camisa. Oiga, si quieren, quítense ustedes el brasier. Hay hombres que les he escuchado decir que como a las mujeres se nos ocurre salir sin brasier. No te vayas tan lejos. Hola, Daniela. Bonita tarde, perdón. No te vayas tan lejos. Alza el brazo en el bus y si tienes como 3 micropelos, ¿cómo es posible que no te depilaste la axila? Pero un man con la axila pelada la puede alzar y no pasa nada. A él no le dicen, es que te tienes que depilar desde chiquito. Imagínate, Daniela, ¿cómo se te ocurre a ti tener vellos? O sea, ¿cómo se te ocurre a ti que el signo de la adolescencia y la adultez, que es el vello, salga a flote? ¿Cómo se te ocurre, Daniela? Qué locura, marica, qué locura. O sea, ¿cómo se te ocurre a ti que la teta, que es también un signo de la adultez, salga a flote? Oigan, yo he escuchado eso, o sea, de verdad, lo escuché hace poco y me dio una ira de un man, de que cómo se te ocurre a ti, Daniela, mostrar la teta si eso se equipara a que ellos muestren el miembro. Una marica. ¿Cómo se me ocurre salir sin brasier, o sea, con top Sí, o sea, sí. y que se me ve el pezón? ¿Cómo se me ocurre a mí que se me ve el pezón? Ay, anda. ¿Ustedes tienen pezón? No, marica, qué locura. O sea, tú tienes pezón, o sea, qué locura. Ey. Y entonces por eso les digo, miren todos los condicionantes que le ponen a las madres. Y yo sé, porque la que le cae a ellos es, pero hay otras mujeres que dicen eso. Sí, marica, porque es que el patriarcado no depende únicamente de ustedes, el patriarcado también depende de las mujeres que lo sostienen. Yo ahí no voy a entrar en esa discusión, pero tampoco te voy a quitar la responsabilidad de que claramente esas mujeres también participan del patriarcado porque ellas han visto las consecuencias de desafiarlo y tampoco lo quieren hacer. Pero principalmente el que en teoría es más afectado porque yo me saque la teta para alimentar mi cría eres tú, porque tú no puedes, o sea, no puedes, marica, no puedes, imagínate. Si viene el incel mayor, Santo Tomás de Aquino, o el incel re mayor, que es Pablo de, ay, ¿cómo se llama el cachón ese? A decir de que todo es culpa de las mujeres. Y viene el incel de todos los incel, que es el dios hebreo, a decir de que todo es culpa de las mujeres. Claramente todo es culpa tuyo porque, ¿cómo se te ocurre sacarte la teta? Entonces, en la novela, por eso yo les decía como que si uno quiere evaluar mucho ese deseo, eso se ve, o sea, Damaris, miren de que hay un punto, que hay un comentario que le dicen como, porque ya usted está como pasadita de los 30 ya empieza. Y como ahorita que Mila mencionaba lo del reloj biológico, a mí me encanta porque es que la gente es como, es que la ciencia dice, gordo, la ciencia hace más de 2 siglos decía de que las personas negras no tenían alma, apoyaban lo de la Biblia. Y la ciencia también en un punto dijo de que la responsabilidad del sexo en los bebés y en las bebés era de las mujeres. Por eso es que Enrique le voló la cabeza como a 15 mujeres. Entonces yo no estoy diciendo que nos tenemos que volver anticiencia, pero la ciencia también hay que cogerla con pinza. Entonces la ciencia hace poco, por lo menos, sí, la ciencia que claramente tiene pocos estudios acerca de la endometriosis, pero ¿saben qué sí les pareció un gran estudio? Estudiar cómo se afectaban los hombres que tenían parejas con endometriosis. Qué locura, marica. ¿Cómo se te ocurre a ti tener endometriosis y tener pareja? Entonces, esa misma ciencia, por lo menos hace poco dijo, de que las mujeres no son las únicas que las afecta el reloj biológico. A los hombres también, sí, marica, dejen a los hombres ya ser calvos, o sea, ya eso no va a cambiar, ya están calvos, se están quedando calvos, además de calvos enanos. Abajo los calvos. Abajo los calvos y enanos. O sea, ahí me dio risa el chiste este de a mí un man que se operó la rodilla para crecer 2 centímetros y queda mal, si no puede no tiene ni balance en la vida, me va a venir a decir por quién voy a votar, bro, tú ni siquiera elegiste bien cómo caminar. No creciste, admítelo, ya déjate ser. Pero bueno, entonces esa misma ciencia decidió que pues las mujeres
no somos las únicas que envejecemos mal. O sea, que, oigan, que el envejecimiento, bueno, no envejecemos mal, perdón, voy a corregir eso, que envejecemos, pues. O sea, es que envejecemos mal porque en teoría para ellos envejecemos mal. Entonces, también dijeron de que la calidad del semen, oh sorpresa, también se afecta con los años y también con los hábitos del hombre. Es decir, el vale que mamarrón todos los fines de semana claramente afecta la calidad de su semen. Y con la edad eso se va afectando mucho más. Entonces a ellos también se les afecta la calidad del semen. ¿Y qué pasa? Que un semen con afectación en la calidad no va a fecundar de la misma forma y si fecunda puede que fecunde con problemas. Por eso es que también es necesario que los hombres a la hora de tener hijos también tengan buenos hábitos. Pero eso no lo dicen, las que tenemos que tener buenos hábitos somos nosotras. Las que tenemos que evitar los embarazos de alto riesgo somos nosotras, ellos no. Y saben de que es un factor también determinante la genética del hombre para tú no tener un embarazo de alto riesgo. No, eso no lo dice. Entonces miren de que nuevamente, o sea, yo creo que quiere decir como que no solamente son las condiciones económicas las que llevan al problema de la maternidad, sino toda la parte de la emoción. O sea, yo ahí me preguntaba cada vez que le decían a Damaris que tenía que ser madre, como una mujer que ayuda no, aporta al sostén de su casa, debe, además de ello, maternar, trabajar, porque que esa es la otra, oigan, que fue un video que yo hice en TikTok, apóyenme. Es que esa es la otra, porque a mí me da mucha rabia cuando ahora salen con el cuento de es que las mujeres tenemos que trabajar. Gorda, las mujeres nunca hemos dejado de trabajar. Que ahora las mujeres trabajamos con condiciones laborales dignas es otra cosa. Pero las mujeres, por ejemplo, Madame Mari es una mujer racializada en un sector rural abandonado por el Estado, que se rebusca y además de ello cumple el rol de mujer en la casa. Entonces, ¿ella en algún momento ha dejado de trabajar? ¿O ella es la famosa mantenida? Las mujeres nunca han dejado de trabajar, ni siquiera las mujeres blanco-mestizas han dejado de trabajar, porque aún cuando ella aparece Marvel Moreno con sus mujeres de las altas clases, ellas tenían un trabajo emocional doméstico. Ellas tenían que pensar y decirle a la muchacha racializada, negra, indígena, que era la que atendía la casa, cómo debía atender la casa y además de eso, comprar los víveres, maternar al huevón con el que vivían, maternar a los hijos, sostener los vínculos familiares, sociales, eso también es trabajo. Eso también es trabajo. Las mujeres latinoamericanas y las mujeres en general no han dejado de trabajar, son huevona. Yo quiero un hombre que me mantenga. Gorda, tú nunca estás de mantenida, porque así sea, para plancharle la camisa al man, estás trabajando. Estás trabajando, porque si él no te tuviera a ti, te tuviera que pagar a alguien, cosa que no hace contigo, para que lo sostuviera. Entonces, por eso es que a mí me encanta como ahí la economía, porque como mira, dos argumentos que tienen los manes son la biología y la economía. Y sí, gordo, en la economía, por eso te digo, tú tendrías el mismo rendimiento laboral si todos los días tuvieses que llegar a tu casa a cocinar, a plancharte, a lavarte, probablemente sí o probablemente no. Pero como tienes a alguien que te sostiene en tu casa, por eso es que te puedes dar esos lujitos. Entonces, nuevamente, Damaris tenía que sostener ese hogar, porque las mujeres nunca hemos dejado de sostener el hogar, maldita sea, y porque siempre hemos trabajado. Cada vez que yo escucho las hijuepumpas y los hijuepumpas de, ¿cómo es que se llama? De las tradicionales, que se muere una hada cada vez que salen con esa. Las mujeres nunca hemos dejado de trabajar, específicamente las mujeres indígenas y afro. Dime, Mila. Sí, que eso, pues, lo de, digamos, esposas tradicionales o todo esto de mujeres conservadoras, igual pasa lo mismo con el discurso de los manes, o sea, los manes dicen como que, ay, yo no quiero una mujer mantenida, digamos, pero es como que, bebé, o sea, tú no eres consciente de que tú nunca vas a mantener a tu mujer si tú lo que quieres prácticamente es una sirvienta, o sea, si tú, digamos, llevas la plata porque ella no trabaja, en teoría, en el mundo laboral,
pero igual es como que en realidad nunca es mantenida, o sea, y creo que eso es algo que los manes tampoco entienden, como que el hecho de que tú llegues y tengas comida caliente y tengas ropa limpia y la casa esté organizada, o sea, ¿a quién estás manteniendo? O sea, por favor, sé sincero. Mantenida fuera si yo me fuera desde las 9 de la mañana al gimnasio, me voy a un brunch con mis amigas, después voy a pilates, no sé, una vaina así, pero es como que, amigo, nada de eso lo estás haciendo, no tienes plata ni para hacerlo para ti. Obviamente no tienes plata para hacerlo para una vieja, o sea. Sí, total. Pero es que también, como les digo, uno inclusive se pone a analizar muy desde la economía las famosas mujeres que van a Pilates y ellas ya han hecho su aporte. Porque como también nos han vendido la novela de Teresa en Latinoamérica, de que un Arturo de la borrachera se va a meter contigo y te va a sacar de pobre porque ya realmente Teresa tenía cierto camino ahí. Hay una cosa que es que en las élites ellos se casan con determinadas mujeres, Martín Moreno nuevamente, porque también el patrimonio de ellas están jugando ahí. O sea, no es como que tú te casas específicamente con ella solamente porque sea una mujer de la alta alcurnia. Es porque el patrimonio de ella te está aportando o en teoría o en otra parte las influencias de ella te están aportando. Es decir, el papá te contrata, el papá invierte en tu empresa, el papá tiene empresa, el hermano tiene empresa, el hermano está en la política, el tío es de no sé quién. El tío- ese es el aporte que ella les hace a la vida de esos hombres. Entonces, claramente, como nos han vendido la idea de que Mark Zuckerberg se va a divorciar de la mujer y te va a venir a buscar a ti, nena, en el barrio Porvenir, ella en Soledad, y se va a casar contigo, porque tú eres tan bella que él nunca ha visto esa belleza en ninguna otra parte y te va a sacar de pobre. Y es como, ella así no funciona. O sea, como a ustedes les encanta el capitalismo, bueno, se habla más de un tecnofeudalismo, el tecnofeudalismo no funciona así. Él no se va a casar contigo, gordo. O sea, probablemente. Y por eso es que cuando los manes salen con el cuento de la hipergamia, es como, es que todos son, o sea, si la hipergamia de verdad existe, todos somos hipergámicos. Pero como la hipergamia no existe, por eso es que hasta el hombre más desechable para la sociedad tiene mujer. Porque eso es mentira, las mujeres no nos vamos detrás del mejor postor. Si la hipergamia de verdad existiera, mira, los manes ya se hubiesen acabado de tanto, o sea, de tanto suicidio, porque no habría vieja que se comiera esos manes. Y esos manes ya se habían, mira, ve, matado. Entonces, ¿de qué me hablas, gordo? Además de que a los hombres les encanta como, ay, es que los hombres, gordo, hasta a los mismos hombres tú mismo los menosprecias, porque una cosa es otra parte es que, por ejemplo, el marido de Damaris no es la preocupación de un hombre heterosexual blanco rico, porque era un hombre pescador, era un hombre que esos hombres a ellos no les interesa. Es que los hombres nos estamos quedando solos. Sí, gordo, pero tú no te preocupas por otros hombres. A ti no te preocupan los hombres habitantes de calle. A ti no te preocupan los hombres negros racializados de la periferia. A ti no te preocupan los hombres en la población carcelaria. De hecho, a ustedes les encanta mandarle limpieza social a esos hombres. De hecho, ustedes son felices cuando esos hombres, la policía le está dando bolillo. Esos hombres no les preocupa. Porque, por ejemplo, ustedes quieren ver la famosa hermandad de los hombres, vean cuando una barra brava se da con otra. Los comentarios que hay dentro de eso. Esa gente no se apoya ni entre ellos mismos. O sea, a los hombres les encanta hablar de otros hombres, pero creen que son los hombres de sus mismos círculos que son los que valen la pena, porque nuevamente los hombres de la periferia no les hablan. Y a un hombre como el marido de Damaris tampoco les interesaría, porque era un hombre racializado, pescador, que está en la ruralidad, que hace parte de un lugar por allá. Esos hombres no les interesa. Ese no es ese, ¿cómo es? Ese no es el público objetivo de ellos. Esa no es la población que a ellos les interesa. Por eso es que a mí me encanta cuando, es que los hombres, ¿cuáles hombres, gordo? Los hombres de tu círculo, los hombres blancos, mestizos, con privilegios, porque el hombre negro de Nueva Colombia a ti no te interesa. Ese es un desechable, ese es un coleto. Los hombres del Pozón en Cartagena a ti no te interesa. A Dumet Turbay, el alcalde de Soledad, los hombres del Pozón en Cartagena no les interesa. El mototaxista no te interesa, el chofer de bus no te interesa. Y por eso es que no, o sea, a mí me encantan los feminismos por eso, porque no todo es género.
Las cosas también son de clase, también son de raza, también son de condiciones y de desigualdades estructurales. Y volviendo al libro, por eso es que este libro me encanta porque están hablando de la maternidad en una periferia, de dos personas racializadas, que Damaris no iba a vivir la maternidad de TikTok si ella decidía tenerlo. Y de que miren de que, ¿cómo será la falta de información que ellos no acudieron al sistema de salud, sino a los recursos con los que contaban, que era un brujo? Y hasta en la brujería las mujeres tienen la culpa, porque el brujo en ningún momento se le ocurrió decir, oye, ¿será que él tiene el problema? ¿Será que él es el que no puede fecundar? No, la culpa era de Damaris. Miren esa pobre mujer, en las condiciones que ya de por sí la vida la ha tratado, con la responsabilidad, oigan, que también a mí me parece una locura, porque ahí hay una cosa y es que, ajá, se supone que las mujeres tenemos que ser madres bajo cualquier condición, pero ellos estaban viviendo básicamente en un lugar alquilados, o sea, dependían de otro trabajo que se pudo, o sea, que se acabó en cualquier momento. Y habían días muy buenos y días malos, entonces como que claramente eso no quita de que tú tengas el deseo de ser madre o de ser padre, pero es que las condiciones tampoco dan para ello. Y por eso es que a mí me molesta cuando entonces como tú tienes que ser madre o tienes que ser padre, pero nuevamente eso no va, ese mensaje no va hacia los pobres, porque si los pobres, como el caso de Damaris y de su pareja, tienen hijos, ¿de quién es la culpa? Porque a mí me encanta esa doble moral de la gente. Pero ustedes saben por qué también a la gente como Damaris y la pareja no les dan educación sexual. Porque los hijos de Damaris y de su pareja, en el caso de que existiesen, son los hijos que necesita el sistema capital, son los obreros del futuro. Por eso es que ellos están tan preocupados por la tasa de natalidad. No porque les preocupe de que la gente de verdad tenga hijos. Es que si los pobres mañana deciden no tener más hijos, no tienen obreros para el futuro. Y por eso es que cuando la gente dice como, pero ¿por qué si son pobres siguen teniendo hijos? Porque no les dan educación sexual porque no les conviene. Porque si el pobre mañana de verdad decide actuar con las reglas del capitalismo y no tener hijos hasta que tenga unas condiciones adecuadas para vivir, a ustedes se les acaba el negocio. Por eso es que le das educación sexual a medias. Por eso es que a la derecha no le gusta de que ni a los conservadores tampoco de que se hable de que hay que darle educación sexual al pobre. Porque les das herramientas y le quitas poder a los de arriba. Entonces, si tú le quitas poder a los de arriba, ellos qué obreros van a tener en el futuro. Y los obreros no solamente son los de la fábrica, también son los de las bandas, los de la delincuencia, porque a los estados también les conviene eso. Entonces, el desechable, el coleto, el sicario, tú también necesitas que sigan creándose. La desigualdad estructural no solamente se sostiene desde la teoría, también se sostiene desde la realidad. Entonces, por eso es que ellos no tienen tanto acceso a la educación como deberían tener, porque es que si la tienen se les acaba el negocio. Ahora imagínense, si tanto acceso y las tasas de natalidad se están fregando. ¿Se imaginan si esa gente, como en el caso de Amares, hubiese tenido la elección de ir donde un médico o un genetista que le explicara quién de verdad tenía el problema y que el problema no era ella? O ella tuviese un acompañamiento de si de verdad ese deseo que les pregunté existía porque ella quería, que ya lo vemos después con con la parte de la perra, que ahí también querías preguntar, ahí quiero pasar como esa parte de la perra. ¿Cómo ven ustedes la relación de Damaris con la perra? Porque es una relación problemática. Bueno, entonces como le preguntaba, ¿cómo ven ustedes como la relación entre Damaris y la perra? Porque pues ya al inicio nos hacen como esa introducción de ella, de dónde viene, lo que ha vivido, em, el entorno que la rodea, la pareja que ella tiene, los problemas que han tenido, sobre todo con la parte después de Jade, de, de este deseo de que se haga realidad el tener un hijo o una hija. Yo creería que más un hijo porque también tengan en cuenta de que el sexo género también influye mucho ahí y de que las mujeres, a pesar de que en teoría estamos en un mundo mejor para nosotras en ciertas condiciones, todavía se desea
que sea varón, porque no sé si ustedes han visto el tren este de los papás en la revelación de género cuando les dicen que es niña, creo que eso es muy del norte global, todas las reacciones adversas que tienen y golpean y lloran porque no van a tener ningún varón. Y yo creo que en el caso de Damaris y su pareja, el tener una hija tampoco hubiese sido o resultado beneficioso para ellos porque pues, las mujeres traemos muchos problemas a los hogares. Entonces, miren que cuando ya aparece la perra, miren que hay una parte que a mí también me inquieta y es al inicio, cuando hablan de que los perros en esa población eran envenenados. Entonces, yo siento de que hay cierta relación que intenta hacer Pilar con la maternidad, no solamente humana, sino la maternidad, en este caso, de los animales, de las perras. Porque esas también, o sea, las perras en la calle, por ejemplo, no es lo mismo ser un perrito literal de casa, un perrito en un hogar, que un perro callejero. Sobre todo una perra callejera. Porque parir en la condición de la calle, porque, oigan, los entornos no solamente son brutales para los seres humanos, sino también para los animales. Entonces, ante todo de que los perros han vivido un proceso de domesticación de parte del ser humano muy cruel. Oigan, nosotros somos tan crueles con los perros que ustedes ven las malformaciones que tienen ciertas razas por los cruces que hacen. O sea, ya eso es una muestra. Y miren de que inclusive el racismo y el clasismo que tenemos entre seres humanos lo llevamos a los animales con especismo, que es de que hay gente de que no adopta perros criollos. El criollo es lo peor, o sea, marica, a mí me parece una locura que tú puedas pagar 1 millón de pesos por un animal. O sea, esa vaina me parece el especismo más grande del mundo y de que haya gente que literal le da tratos agradables a los perros si son de raza que a un perro de calle. Y si no me creen, salgan a la calle. O sea, ven a un lobo siberiano, porque también el blanquismo lo tienen ahí presente, ven a un lobo siberiano que en teoría es un perro del norte global, lo tratan divino. Ven a un perro criollo, le encienden a patadas. Entonces, miren cómo a los perros en ese lugar los envenenaban, que también me parece la crueldad más grande del ser humano, porque por ejemplo yo he tenido animalitos, tanto perros como gatos, y me los han envenenado. Entonces, miren también de ahí cómo radica este problema de que los perros ya viven en un medio hostil. Y pues cuando a la perrita aparece, miren como todas las vivencias que ella tiene con la perra. Porque de una u otra forma ella materna a la perra, la llena de condiciones. Entonces yo también, no solamente es como esa dualidad entre maternarla y envidiarla, porque la perra no, pues, no dejaba de tener camadas. Era también la parte de que Damaris vivía su maternidad que no había podido vivenciar como ser humano con la perra. Y de que era como que yo esa parte la sentí como muy novela, porque era como te cuido, pero a la vez te envidio, pero a la vez te arrastro, pero a la vez te trato, te lleno de comida, pero tú decides huir, porque miren que también hay una parte que a mí me inquieta mucho y es la parte de cuando la perra se va. Entonces ella decide como que ya la perra no vale la pena ser cuidada. Y yo ahí lo voy a traer a un tema muy feo de la maternidad que se vivió hace poco con el caso de esto en México, que ustedes vieron la suegra que mató a la reina de belleza. Y como siempre, la misoginia extrapolada a la sociedad le echó la culpa a la vieja que yo no la voy a quitar, no la voy a justificar. Pero ¿saben quién aparecen con teorías muy interesantes ahí? Los psicoanalistas. Freud mirando a mí que, pero el compadre Freud, si bien tenía cosas asquerosas, había unas líneas que sí tenían como cierta parte ahí. Y lo quiero tratar porque cuando la perra se va para ella, ella pierde todo tipo de valía. Porque también es como, ¿cómo se te ocurre renunciar a mi cuidado para ir a la hostilidad de la naturaleza? Y eso también ocurre con las madres. Específicamente las madres permeadas por el machismo, la misoginia exacerbada en la crianza de varones, que tienen misoginia interiorizada. Pero hay una cosa que se llama el incesto emocional. Y las madres dentro del patriarcado, específicamente las madres de varones, o sea, las famosas boys moms,
tienen una tienen un incesto emocional, porque obviamente, oigan, nuevamente, ya viene todo lo que hemos hablado de de las condiciones que el mundo ofrece a las mujeres. Y eso no quiere decir de que todas las todas las mamás que son de varones van a pasar por eso, pero si no te cuestionas, probablemente sí. Dale, Mila. Sí, precisamente, ay, ese es un tema que a mí me causa mucha curiosidad y es algo a lo que le presto mucha atención cuando busco pareja, porque lo que pasa pues con o sea, esas boy mom es que cuando son madres solteras, lo que hacen es como reflejar, digamos, la figura o el rol del que debería ser el padre en el niño o el que debería ser la pareja en el niño. Entonces, claro, comienzan como, ay, no, tú no puedes tener novio porque tú eres solo mío, como que ese tipo de cosas y no es como que necesariamente conlleve algo sexual, que igual casos se han visto, pero no necesariamente conlleva algo sexual, sino más que todo, como tú lo dices, emocional, de que la madre busca ese rol de pareja en el hijo y el hijo, digamos que suple esos ambos roles, tanto de hijo como de pareja, y entonces algo así como mi niño, el consentido, y pues nada, que querían hombres inútiles, en pocas palabras, Ya de por sí crían lo son. hombres totalmente inservibles. Sí, total. Es que mire, ese tema es muy interesante. Porque no es como siempre, cuando uno dice incesto, entonces ya se imaginan de que la mamá se quiere tirar al hijo. No. Pero es también como, miren toda la hostilidad que viven las madres. Además de ello, de que muchas sí son madres autónomas. Entonces, una sociedad que te culpa constantemente por las decisiones que en teoría tomaste con tu maternidad, pero que además nos enseñan a amar desde la propiedad. Bell Hooks definitivamente es el mejor referente de cómo tenemos que cambiar nuestra forma de ver el amor. Porque también como estaba viendo un video, perdón, un post ahorita como que a nosotros nos enseñan a amar desde la burguesía, no desde el proletario. ¿Y por qué? Porque nos enseñan a amar como propiedad. Entonces, estas madres ven a sus hijos como propiedades. A mí por eso también me causa pero mucha cringe, como dicen las generaciones de ahora, cringe, cuando los padres dicen como que es que yo invertí en mi hijo. Entonces miren como la deshumanización que también le hacemos a los hijos de que los hijos los vemos como una inversión a largo plazo. Eh, entonces, estas madres aman desde la propiedad. Y miren de que la señora cuando mata a la chica, que el tipo le dice, ¿qué te pasa, loca? Ella le dice, es que tú eras mío y ella te robó. Entonces, miren como ese amor desde la propiedad, de tú me perteneces. Entonces, las mujeres que están viviendo una situación tan hostil con la maternidad, ven en esos niños una salvación dentro del amor y de que yo te voy a proteger y te voy a amar tanto que tú no te me vas a ir. Entonces se les olvida de que son seres autónomos, que sí se pueden ir. Pero estos bobos también crecen con, como dice Mila, con una inutilidad emocional y hasta física. Porque yo he escuchado pelados, oiga, es que saben cómo se puede ver esa vaina tan perversa que nos han enseñado en materia de la maternidad y todo esto, como estos casos que le estoy presentando. Ustedes han escuchado a los manes que dicen, la mujer que a mi mamá no le gusta, yo con ella no me meto. Gordo, ¿tú no tienes cerebro para elegir una mujer? Tú no tienes cerebro para relacionarte con una mujer si no tu mamá no la prueba. O mi mamá lo hacía así, o la mujer que a mí no le gusta a mi mamá, yo con ella no me meto. Tiene que ganarse mi mamá para yo casarme con ella. Bro, vive con tu mamá toda la vida mejor. Porque, oigan, como les encanta la Biblia, hasta la Biblia lo dice, dejarás a tus padres y te unirás a tu mujer y crearás un hogar. O sea, Manny, hasta la Biblia te lo manda a decir, o sea, gordo, suelta el cordón umbilical. Pero claro, nuevamente, una sociedad tan hostil que las madres también podemos llegar a caer en eso del amar desde la propiedad. Y de que los hijos les pertenecen y de que los hijos son seres que, o sea, por eso es que hay madres que, oigan, ni siquiera un boxer le enseña a lavar al pelado. O le dice, ve a lavar el boxer. O sea, sí, hay madres que los hijos son adultos y todavía les están lavando el boxer. Y eso es terrible. Entonces, miren de que nuevamente lo traslado a Damaris porque yo noto de que a ella le causa mucha molestia de que la perra sea perra, o sea, de que la perra elija irse.
O sea que es como, gorda, ella se puede ir. Entonces miren que cuando, ajá, ella volvía, toda, obviamente si se iba para el monte, no iba a venir limpiecita y gordita. Entonces ya ella, la primera vez que se vaya, ya cuando la perra vuelve, ya no la trata igual. De hecho, ya le empieza como a desear la muerte, como que fastidio, como esto. Y otra parte que a mí me inquieta también es como, eh, cómo la perspectiva del marido cambia, ¿no? Porque él al inicio era como que tú le estás dando más atención a esta perra que a mí, y después es como, gorda, ¿por qué estás tratando a la perra así? Claro, porque miren que también a mí me parece súper egoísta la posición de él, como de, ¿por qué tratas a la perra así? A mí no me tratas igual, porque ahora todo, y es como, oigan, ahí también ocurre una parte que me parece magistral de Pilar, como lo muestra, y es, yo le llamo el síndrome de Cristian Nodal. Ustedes no sé, bueno, no sé si a ustedes les gusta el chisme, como a mí me encanta el chisme. El Cristian Nodal salió a decir de que básicamente él era un alma enamorada y que le había puesto el cacho a Cazzu cuando no se le había ni siquiera cerrado la cesárea, porque ¿cómo se le ocurre a Cazzu darle atención a la hija y no a él? Pero yo le llamo el síndrome de Cristian Nodal porque es que ese es un síndrome muy presente dentro de los hombres inmaduros emocionales que se les ocurre la fantástica idea de tener hijos. Porque entonces es como, es que ella no me daba atención a mí. Gordo, ella está tratando de que tu cría sobreviva. Oigan, porque es que de verdad, somos una cría inútil. O sea, un bebé, un neonato, se puede morir por cualquier cosa. Hay una cosa que se llama y que ¿cómo se llama eso? Como la muerte, es un tipo de muerte que tienen los neonatos. Es como una muerte súbita, que te tienen durmiendo. O sea, ¿saben por qué el cerebro de la mujer que yo lo viví, lo sigo viviendo? Ustedes saben que las mamás, hay un chiste de las mamás y que es que si tú te vas, yo no sé dormir. Eso no ocurre porque tu mamá esté loca. Eso es la biología, eso es el cerebro. Oigan, de verdad, neurológicamente se crean vínculos muy fuertes entre las madres y los hijos y las hijas. Entonces, eso de que tu mamá no duerma, a veces sí es un poco exageración de cuando tú te vas, pero es que el cerebro, por lo menos los primeros meses de vida del neonato, sí está muy alerta. Oigan, yo de verdad me acuerdo que yo, o sea, a mi hija es la hora y le cambia la respiración y yo me despierto, porque el cerebro no deja de estar alerta. Entonces, literal, uno tiene que estar pendiente que los 3 primeros meses el pelado no se muera durmiendo. Por eso es que las madres no duermen, además de la lactancia, los 3 primeros meses. No me creen, búscanlo. Neurológicamente eso pasa. El cerebro está alertísima. O sea, uno sabe cuando le cambia la respiración, uno sabe, o sea, uno escucha, ellos no han empezado a llorar y uno ya está despierto porque el cerebro enseguida te hace así, porque claramente hay una conexión neurológica entre la madre y el hijo. No es el instinto, es todo lo que se relaciona referente al cuidado, que esto también despierta en los padres. Pero como no se involucran porque a los 15 días tienen que ir a trabajar, por eso es que eso no lo entienden. Los padres también pueden generar eso y sí hay estudios que los ha probado. Pero bueno, volviendo a la madre. Entonces, nosotros somos una especie muy, muy delicada, o sea, de verdad, demasiado delicada. No les digo que se pueden morir durmiendo. Cualquier cosa lo puede matar, o sea, es una cosa loca, loquísima de cómo un ser humano es tan frágil. Entonces, sí, es como literal te tienes que concentrar en que la cría no se te muera y el cerebro se programa para eso, porque nuestro cerebro entiende tanto lo que es la vida, que para una madre, por lo menos, el primer año de vida de ese neonato, de ese bebé, es su centro, porque si no, cualquier cosa lo puede matar. Y entonces vienen los Cristian Nodal, como es que tú me descuidaste, gordo, estoy tratando de que tu bendita cría, nuestra bendita cría, no se vaya por el excusado, que no se muera por cualquier cosa, que no se tape de gases, que se alimente bien. Y tú estás pendiente si yo te puedo dar la cuca o no. Entonces, miren cómo eso es también una parte horrible de los hombres dentro del patriarcado y la maternidad. Entonces es como, es que tú me quitaste atención, gordo, mi cerebro no te puede dar atención. Por más que quieras, no te puedo dar atención. Y mucho menos si tú no te involucras, porque es que ahí también la pareja de Damaris es la muestra de cómo los hombres no se involucran dentro del cuidado. La perra no era de ella, la perra era del man. Si no estoy mal, la perra era del man. O se la habían regalado a él, no me acuerdo. O a ella se la llevaron como regalo. La perra era de los dos.
Y el man no se involucraba en la perra. Ella era quien lo estaba cuidando. O sea, ya eso era una visión de la maternidad que iba a llevar Damaris. Era una maternidad básicamente sola, porque las madres autónomas no solamente están literal solas en estado civil, hay madres autónomas en matrimonios. Hay madres que maternan solas dentro de matrimonios, a la fecha. Lo he visto. Ustedes lo han visto. La sociedad lo ha visto. Los estudios lo han demostrado. Las madres maternan solas dentro de porque los hombres siguen viendo el cuidado como algo de las mujeres. ¿No me creen? Vean los discursos del calvo del Temach, del Andrew Tate, del poco de bobazos del norte global. Ellos dicen, quiero una mujer. Oigan, véanse la serie, no, la serie no, perdón, el documental de la machósfera que hizo Netflix. Uno de esos bobazos tiene una mujer que ella misma dice, nosotros tenemos que cumplir los roles. Él se va a buscar plata y yo me quedo aquí criando. Ese es el rol divino. Pero me da mucha risa porque la vieja dice el rol y el man ni siquiera se ha casado con ella. Ella no tiene una garantía. Porque para algo se sirvió el matrimonio dentro de ciertas áreas y es para darnos garantías. En Estados Unidos es muy jodido si tú no te has casado pelear patrimonio. No es imposible, es jodido. O sea, ella está desamparada porque el man ni siquiera se ha casado con ella. Y ella no tiene ni idea. Y ella está literal como vaca de Camagüey, pariéndole a ese man sin garantía. A mí, ¿saben qué me encanta de esto? Porque también lo relaciono con el libro, la poca garantía que tenía Damari de traerle un hijo a ese señor. Porque nuevamente, él podía mañana ser como la perra y dejarle el pelero, irse por cigarrillo y a Damaris le iba a tocar vivir esa maternidad más que sola. Sola y culpada. Porque claramente iba a ser culpa de ella. Entonces, miren todo lo que involucra la maternidad. Y nuevamente, ¿por qué las mujeres no quieren tener hijos? Claro, huevón, porque yo también quisiera tener hijos y solamente lo único que voy a hacer es poner el producto, me voy, traigo plata y ya. Así que no, yo también quiero eso. No se me va a joder la vida laboral. Oigan, porque es que la otra de la que no se habla es que, por ejemplo, muchas madres no tienen una pensión porque se dedicaron a trabajar en el hogar sin una renta que les reconociera, sin que el marido ni siquiera les cotizara en pensión, porque esa es la otra. Muchas mujeres, madres tradicionales, en teoría, tienen pensión porque el marido se murió. Y tienen pensión porque la ley colombiana la cambiaron, de que la pensión la podía heredar la viuda. Anteriormente las viudas no heredaban pensión. O sea, ni así. Entonces, muchas mujeres tienen pensión porque el marido, si no, estarían sin plata. Ayer me estaba escuchando, estoy escuchando un libro que habla de los monstruos en Colombia, que son los asesinos seriales en Colombia, y hay un caso que es el doctor Matallana, que creo que le sacaron una novela, una serie, no me acuerdo. Ese señor, uno de los crímenes más horribles que cometió es que dejó a muchas mujeres en Colombia en el inicio del siglo pasado que dependían de sus maridos sin patrimonio. Y esas mujeres que miraron en la indigencia, en el completo abandono, muchas que se tuvieron que dedicar hasta a la prostitución porque las dejó sin garantías, porque él mataba a los maridos y se quedaba con todo. Entonces, las mujeres corremos ciertos riesgos también cuando desempeñamos la maternidad y cuando desempeñamos los supuestos roles tradicionales porque quedamos sin nada. Por ejemplo, Mara, si tú de verdad quieres irte al papel tradicional, yo te recomiendo que te busques un man que te cotice en pensión. No que te compre joyas, que te cotice en pensión y que tenga un seguro de vida. Para que si él se muere, tú quedes con algo, porque lo peor que un man te puede hacer no es pegarte cacho. Lo peor que un man te puede hacer es morirse y dejarte sin una garantía. Que te pegue cacho es lo de menos, pero que se muera y no tenga una pensión, que se muera y tú no tengas ni un peso ni un ingreso y tengas un estilo de vida que tú no puedes, porque que esa es la otra que yo también ahí quiero entrar a hablar como, o sea, yo entiendo que Damari tenía su pareja y toda la cosa, pero a mi parecer, ella también, ella podía tener vida sin él. Y muchas mujeres buscan hombres que le den estilos de vida que ustedes mismas se pueden dar sin tanto peligro. Entonces, yo ahí también quería, o sea, también veo como esa parte de la relación de ella con la perrita,
de la partida, de la vuelta, de primero te cuido, después, oiga, y también eso me recordó a la misoginia interiorizada de las mujeres con las hijas. Hay maternidades que son muy, y eso también lo vamos a ver ahora con Carol Fifth, con el otro libro. Hay madres que son crueles con sus hijas, y Damaris fue cruel con la perrita cuando volvió, pero cruel, cruel, cruel. O sea, como que la primera se la pasó, pero ya después cuando se volvió a ir, que es cuando ella empieza a desear la muerte de la perra y a pensar cómo matar a la perra. Eso también me recordó como lo cruel que pueden ser las madres con las hijas. O sea, del otro lado de las boys moms también están las madres que con las hijas, o sea, yo creo que una de las partes circunstancial de cómo las mujeres vivimos la misoginia también viene muy de las mujeres de que nos rodean. Uno puede vivir mucho el amor, pero también puede vivir la misoginia de ciertas mujeres, como las madres. Y yo también lo veo reflejado con Damaris y la perrita. Hay madres que son, bueno, no sé, porque a mí no me gusta esa parte de que madres narcisistas, porque yo siento que eso es patologizar y se ha patologizado mucho el trastorno narcisista de la personalidad. Los han deshumanizado demasiado. Eso también creo que va mucho con la mano de los exes, como tu ex es narcisista, gorda, tu ex tiene rasgo narcisista, pero no tiene un trastorno de la personalidad narcisista, porque créeme que si lo hubiese tenido, mira, hubiese terminado peor. O ni siquiera hubiese vivido lo que viviste, de otra forma, pues. Pero bueno, entonces cuando le decía como madre, a mí no me gusta mucho lo de madres narcisistas, porque ajá, como le decía, es patologizar, pero sí son como las madres que son muy crueles con sus hijas. Las tratan mal, las critican. Miren que están esta parte también de las almond moms, que son como las mamás almendras, que son básicamente las mamás que les enseñan los TDAH a las hijas. Creo que un referente muy conocido es la mamá de esta de Bella Hadid, creo que, esta Yolanda Hadid. Ella es como muy reconocida en el medio por ser un tipo de mamá así, o sea, ella les enseñó los trastornos de la conducta alimenticia a sus hijas muy jóvenes y las ha sometido a cirugías y las ha esclavizado y todo esto. Entonces, yo también vi como esa parte de la relación tan abrupta que tenía ella con la perrita. O sea, como les dije, cuando estaba bajo su cuidado y no se había ido, ella la trataba muy bien, o sea, de hecho, priorizaba a la perrita. Pero cuando la perrita decidió ser perrita e irse y volvió, todo cambió y ya no tenía como un trato amable para la perra. Pero también es como un camino muy, sí, como muy espinoso de todo lo que es la maternidad, del sentir, de ella vivenciando esa maternidad con la perrita. De que claramente como porque si te ofrezco cuidados, igual quieres irte, pero la gente era como el comentario de ahora no tienes hijos, sino que tienes una perra, porque es que de verdad la gente de ese pueblo era muy cruel con ella. Y o las otras circunstancias también de cuando, ajá, esta persona que la casa que ella cuidaba, como se ve como en el horizonte de que ya no, ya no va a tener que ir, ya no va a tener que beneficiarse de eso, que resultaba un ingreso para ella. La presión de la pareja porque ya no le da la atención que él requería, que era lo que les decía ahorita, que es el síndrome de Nodal. Entonces miren como todo lo que ella se le va mezclando al punto de que la llevan básicamente al declive, que es lo que yo también noto ahí con la parte de lo que las mujeres viven en las maternidades, la depresión, posparto, el abandono de la comunidad, el abandono estatal, porque nuevamente decía como, oigan, parece que el peor pecado que una mujer puede cometer es terminar siendo madre autónoma, porque yo lo viví, o sea, en el sentido de que yo en algún punto también sentía que era así. Exactamente, me encanta, gracias por decirlo así. Es que no solamente regresa preñada, entonces también es como vuelve esta disyuntiva y esta pelea mental de Damaris, porque es que la perrita sí puede salir embarazada y ella no. Entonces ella ya estaba viviendo una maternidad con una perrita, pero la perrita se va y miren que regresa y regresa embarazada. Entonces también es como un recuerdo amargo de que ella no solo se fue, sino que regresó con un dolor para mí, porque me recuerda de que yo no puedo tener hijos y ella sí. Que también yo lo como les decía, como lo veo como también en ese caso cuando las madres
yo no, o sea, no sé, no puedo indagar tanto porque yo no soy psicóloga, pero también siento de que ahí se ve como un rasgo de también de que tú puedes hacer cosas que yo no he podido, y en teoría tú deberías reaccionar bien porque es tu hija, pero hay personas que no saben reaccionar porque se encuentran como en ese golpe de tú sí puedes y yo no. Y miren de que ya le ocurre con la perrita, que la perrita vuelve y se da cuenta de que está en embarazo, que es normal, porque pues, ajá, salió y se pudo encontrar un perrito en el camino y, ajá, y pues estaba en calor y eso ocurrió. Entonces, es también el recuerdo de que nuevamente, o sea, hasta tú, que hasta ti que te diste tanto cuidado y que te traté con tanto amor, vienes y me traes el recuerdo amargo de que yo no puedo tener hijos y de que mi valía está corta porque, oigan, nuevamente, por más que hemos avanzado en sociedad, a las mujeres se nos sigue diciendo de que si no somos madres, no somos nada. Si no somos esposas, no somos nada. O sea, hay mujeres que están rompiéndola en la vida en cargo, en cosas pequeñas, y eso no vale. O sea, estamos en un momento en que yo creo que por lo menos en Occidente las mujeres nunca habíamos sido tan libres de elección, de estudiar, de trabajar, de muchísimas cosas, por lo menos en Occidente, en ciertos países, porque no voy a decir que para todas. Y bueno, las mujeres que tienen ciertos recursos. Pero miren de que ni así se nos reconoce el avance que hemos tenido, sino de que nuevamente, ¿cuál es la pregunta number one en las reuniones? ¿Cuándo te vas a casar? ¿Cuándo vas a tener hijos? ¿Por qué tienes 30 años y no te has casado? ¿Por qué tienes 30 años y no tienes hijos? Y puedes tener un PhD, no joda, yo no sé, en hablar copa como yo, pero eso no vale porque no tienes hijos. Y si tienes un hijo, ¿por qué nada más tienes un hijo? ¿Por qué no tienes dos? ¿Por qué no tienes tres? Yo no sé qué tienen también en la sociedad con los hijos únicos. O sea, les pica, les arde cuando una mujer tiene un solo hijo o una hija. No, es que tú no puedes. ¿Por qué no puedes? ¿Cómo que tú no puedes tener un solo hijo o una sola hija? A mí eso me problematiza demasiado con la sociedad. O sea, y yo de verdad estoy viendo mujeres maravillosas, apuradas, presionadas, aisladas porque no tienen hijos. Y eso me recordó mucho también Damaris. Como, Gorda, créeme de que tú tenías mayores problemáticas cercanas a ti que tener un hijo, pero nuevamente a nosotras nos cierran tanto la mente con el cuento de que nuestra valía va en eso, porque el parir es nuestra valía, pero también es nuestra condena. Por todo lo que hemos hablado ya anteriormente, de que si no lo haces bajo ciertas condiciones, es tu culpa. Y también se encarna con la perrita, ¿no? Como vuelves y vuelves en embarazo sin un macho que te provea, y ahora yo te tengo que proveer en este embarazo que tú trajiste a la mesa. Entonces, miren como lo magistral que es Pilar Quintana con eso, ¿no? También como vuelves tú embarazada y ahora me cargas a mí con la responsabilidad, entonces yo te culpo y ese como maltrato que le da ella a la perrita porque está en embarazo, que es también el trato que reciben las mujeres cuando salen en embarazo. Oigan, la hostilidad hacia las mujeres en embarazo es una cosa que también es digna de analizar. Por ejemplo, ¿saben que es un comentario muy clasista cuando una mujer en embarazo sube a un transporte público? Yo también lo he dicho, no lo voy a mentir, pero no hacia ella, me da rabia hacia la pareja. Porque en teoría tú quieres que yo para, pero no me está dando así, pero también pienso como marica, eso es muy clasista de mi parte. Porque es que las mujeres también, o sea, las mujeres pobres también tienen derecho a parir. Yo no tengo por qué quitarles eso. ¿Saben qué sí tienen que hacerse? Servicios públicos, servicios de transporte público en que las mujeres que están en embarazo sí puedan transitar. El problema no va hacia el individuo, va hacia la estructura. Porque nuevamente a la gente le encanta decir que las mujeres paran, pero si las mujeres pobres paran es su problema, es un problema enorme. Pero si las mujeres no paran también es nuestro problema. Entonces, miren también como ese recibimiento que ella le da a la perrita, ¿no? Como esa hostilidad que también recuerda lo hostil que es el mundo con las mujeres en embarazo. O sea, yo he visto personas que dicen como, no, si una mujer embarazada se sube al bus, que le dé el puesto a quien la preñó. ¿Qué pasó con los...? Oigan, y eso también hay una crítica que también hago, porque es una mujer en embarazo se sube al bus y en teoría son los hombres quienes deben darle el puesto, pero hermano, tú también te puedes levantar y darle el puesto. Yo me levanto y le doy el puesto. Pero se quedan mirando a los manes y los manes se quedan mirando a las viejas y las viejas mirando a los manes y los manes mirando a las viejas y nadie le da el puesto a la muchacha.
O sea, que hayan tenido que poner una silla especial para mujeres embarazadas, porque si no la gente no le da el puesto, a mí me parece problemático como sociedad. Que las mujeres sufran tanta violencia obstétrica cuando están pariendo es horrible. O sea, oigan, y también cómo se o sea, la parte de cómo ella trata a la perrita también me recuerda a la parte de cómo las mujeres, inclusive, a mí por eso me encanta el lenguaje, por eso que empecé a estudiar licenciatura en español e inglés, porque el lenguaje y sobre todo la sociolingüística es una cosa loca, y es una cosa muy de análisis. Pero, por ejemplo, como miren que el peor castigo que en teoría los hombres le ven a las mujeres es que salgan preñadas. El chistecito de: "Jo, Manny, la vi preñada", es como, me la preñaron y es como, ya no tengo chance con ella, ahora la vi con la carpetica y el jugo Hit, que sí da risa, pero es como, miren que también, como les decía, el lenguaje es una cosa bien de analizar que, por ejemplo, el lenguaje que se utiliza hacia las mujeres que están en embarazo. Hay políticos que dicen: "Las mujeres en embarazo están en embarazo, no están inútiles". El embarazo sí puede ser algo discapacitante para las mujeres. Y no solamente discapacitante, sino incapacitante. Ese nuevamente también lo recreó con Damaris. Y ella se volvió muy cruel con la perrita cuando la perrita volvió embarazada. Con sus razones claras. Pero también la trataba mal, ya no le daba el mismo puesto. Y claramente con los meses la perrita se volvió más inútil. Y eso también ocurre con las mujeres embarazadas. Entonces es como, tú estás en embarazo, no estás inútil, puedes trabajar. Y la someten a horas de trabajo, o sea, increíblemente deshumanizantes. Por ejemplo, las mujeres que trabajan en almacenes y están en embarazo. Yo a esas muchachas las compadezco mucho. Porque es que les encanta el embarazo, pero en el norte. No les encanta el embarazo en las mujeres racializadas, en las mujeres de la prole. Las mujeres que trabajan en el área textil. Esas mujeres que son explotadas. Y me puedo ir más allá, inclusive con las trabajadoras sexuales. He leído testimonios de trabajadoras sexuales de cómo enfrentan la maternidad siendo trabajadoras sexuales sin garantías y es deshumanizante. Y no por ajá, no me voy a poner en el tema de si hay que abolir o no el trabajo sexual, pero es un trabajo que existe. Pero eso no solamente se ve, por ejemplo, las trabajadoras en el área doméstica, que son madres también, no les tienen consideración. Igual se tienen que agachar, y si están en embarazo, igual tienen que hacer las mismas labores si están en embarazo. Se miren como toda la hostilidad que viven las mujeres desde el embarazo. Para tú vivir un embarazo ideal, nuevamente tienes que tener una condición económica muy buena. Pero como viven en los embarazos las mujeres racializadas, o en este caso las mujeres, por ejemplo, en condición de calle, como la perrita. O sea, la perrita está básicamente cuando se fue en condición de calle. Por eso es que dentro de los feminismos también siento que se debe hablar de eso, de las mujeres racializadas, de las mujeres en condición de calle, de las mujeres dentro de dentro de la población carcelaria, dentro de la población delictiva. Hay un papel de la JEP que habla de lo que vivían las mujeres en las fuerzas guerrilleras y paramilitares, que eran muy pocas las mujeres en las paramilitares, pero existían. Y de todas las violencias a las que eran sometidas. Y de las que ellas también eran partícipes. Y el embarazo, por ejemplo, ahí hay un tema que me parece muy punzante y es cómo vivían las mujeres el aborto en las fuerzas guerrilleras. Las hacían abortar, las obligaban a abortar. Ellas no podían tener hijos. Muchos comandantes de la FARC obligaron a sus compañeras a abortar. Y si ellas no querían, las mataban. O ellos mismos las sometían al aborto. Hay un papel de la JEP que habla de eso. Entonces, miren cómo dentro de todos los ambientes las mujeres viven embarazos y viven maternidades hostiles. Esa hostilidad también me recuerda inclusive, por ejemplo, cómo se vive un embarazo ahora mismo en un área como Palestina, en el medio de un genocidio. Por ejemplo, que no sé si ustedes sabían, pero los soldados y las soldados israelíes le apuntan a las madres palestinas, a las mujeres embarazadas palestinas, al vientre. Ni siquiera las matan, o sea, porque ya saben que un disparo en la cabeza, el feto puede vivir.
Entonces les apuntan directamente a la barriga. Se han visto casos que también de que las abren y le sacan el producto vivas. Eso es parte del genocidio. ¿Cómo vive una mujer palestina un embarazo ahora mismo? Por la hostilidad del mundo en el que está. ¿Cómo vive una mujer en el Catatumbo, en Colombia, un embarazo ahora mismo, como en el caso de Damaris? Fácilmente podría vivir en el Catatumbo. No nos vayamos tan lejos. Hay muchos Damaris en el Pacífico ahora mismo. ¿Cómo viven las mujeres de Buenaventura un embarazo? En medio de la guerra, en medio del abandono estatal. Hay un historiador del Atlántico que yo sigo en TikTok que él habla de que si queremos ver el avance de Colombia, veamos cómo han tratado los gobiernos a los pueblos como Buenaventura. Que creo que hasta ahora del gobierno de Petro nadie había mirado hacia Buenaventura. Nadie había mirado hacia el Pacífico. ¿Cómo viven las madres en el Cauca? Un embarazo ahora mismo. Marica, sencillo, ¿cómo viven las madres en Barranquilla, en la periferia, un embarazo? Que lo he visto, o sea, he visto cuando las mujeres suben a un bus de Colitoral el trato hostil que reciben. Colitoral, Sodi, cualquier empresa. A veces los choferes se tienen que levantar, gritar y, oigan, denle una silla a la muchacha. Y vienen los comentarios, yo la breñé. Pero si mañana ella decide no tener hijos, es culpa de ella. Ay, a ti no te interesa si la preñó el Brian. No te interesa. Pero al Estado sí le conviene que el Brian preñe. Porque nuevamente eso van a ser los obreros del futuro. No solamente de las empresas, sino del sector delictivo. Esa va a ser la población carcelaria de tu futuro. Que en el fondo tú sabes de que no es tan problemática si la estructura te funciona a ti. Entonces, a mí sí me parece magistral la forma en como Pilar, dentro de todo este libro, mostró las etapas de las maternidades y del embarazo. Y del deseo en las mujeres de ser madres. Y del deseo de las mujeres racializadas como Damaris de ser madres. De cómo se relaciona el entorno con la maternidad, de cómo se relaciona el entorno con el embarazo, de cómo nos recibe la sociedad y el entorno cuando somos madres. De cómo vamos perdiendo valor, porque miren de que ella deja de ver a la perrita igual cuando la perrita pare. De hecho, la describe que está como acabada. Y eso también lo dicen en las mujeres, ¿no? Cuando paren, estás acabada. Porque se supone de que las mujeres tenemos que quedar como estábamos en la pubertad, con el cuerpo de 18 después de afrontar un embarazo. Ahí les regalo otro estudio. Las mujeres pueden envejecer hasta de 2 a 6 meses por un embarazo. Y no solamente en el físico, en los órganos, en el suelo pélvico, en las complicaciones que pueden tener. Oiga, nosotros no podemos quedar sin dientes. ¿Ustedes sabían eso? Uno en el embarazo se puede quedar sin dientes. Porque el cuerpo, el calcio, que poco se utiliza, por decirlo así, se le empieza a dar al feto. Entonces el cuidado dental es fundamental en el embarazo porque te puedes quedar sin dientes. Hay mujeres que el embarazo las puede dejar con diabetes. Las puede dejar con problemas de hipertensión. Está la eclampsia, la preeclampsia, la poseclampsia. Las madres también pueden sufrir pérdida de memoria. La memoria se afecta también en el cerebro con los embarazos. La atención, el sueño, que era lo que les decía ahorita. El cuerpo puede cambiar, los órganos se pueden dañar. Por ejemplo, hay una cosa que es creo que es el desplazo de la vejiga, creo que se llama así. Y es que como el útero está tan cerca de la vejiga, literal te puede joder la vejiga con el suelo pélvico y hay mujeres que quedan con problemas para orinar, retención de líquidos, se te puede caer el cabello, te puedes quedar calva por la lactancia y por el embarazo. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Ah, lo que les decía ahorita de la lactancia.
El mundo también es hostil con la lactancia, que nosotros somos los únicos mamíferos que tomamos leche de otros mamíferos. ¿Por qué? Porque el mercado capital de la leche materna, o sea, perdón, de la leche de fórmula, en los 50, 60 planearon básicamente decir que la lactancia no era necesaria. Por eso es que nosotros también somos los únicos mamíferos que hemos perdido la pedagogía de la lactancia. De antes, en las mujeres, por ejemplo, las cazadoras recolectoras aprendían de las mujeres de la comunidad cómo lactar. Ya nosotros no aprendemos ni siquiera de nuestras abuelas o de nuestras madres cómo lactar, porque nuevamente el imperio de la fórmula ha ido acabando eso. Entonces, por eso que ahora ustedes también tantas doulas y tantas mujeres que trabajan para que la maternidad, perdón, para que la lactancia no se siga perdiendo, porque estamos perdiendo la lactancia por el sistema capital. Entonces, miren de que todo, o sea, yo no solamente quería leer un libro en el que se ampliara eso, sino que también quería tratar con ustedes todos los temas de lo que influyeran. Por eso que quería hablar de maternidades realistas, porque es que la maternidad no es ideal. La maternidad es hermosa, eso sí, o sea, con todo esto que les he dicho, yo no quiero decir de que no sean madres, no, pero también evaluemos nuestro deseo de por qué ser madre, porque por eso la primera pregunta que les hice con Damari fue eso, ¿de verdad ella quería ser madre? ¿O es un deseo que nos implantan y de que no nos permiten explorar? Porque también es como que si el instinto materno existiera, todas las mujeres seríamos madres, y yo conozco muchas de mis amigas que no quieren ser madres y eso es completamente válido y respetable. Y no solamente porque no tengan el deseo, es porque de verdad las garantías de la maternidad no están, se han perdido. Y nunca lo voy a dejar de decir porque también viene del feminismo comunitario. Para maternar necesitamos comunidad. Esta vaina de la familia nuclear, de que la maternidad y la crianza solamente es de papá y mamá, es mentira. Eso está acabando con la salud mental de la familia. También se materna en comunidad. También se necesita de la comunidad para maternar. Y eso sí lo han entendido los países del norte. Lastimosamente, pues. Entonces sí se necesita de maternar en comunidad. Y también con la naturaleza. O sea, a Damari le molestaba que la perrita se fuera para la naturaleza, pero es que también en la naturaleza se materna. También hay que enseñar el amor a la tierra. Dejen de estar mochando palos aquí en Barranquilla, marica. Pule calor y están mochando los palos ahí. To raise a child, you need a village. Total, necesitas una villa. Tiene que también lo mismo con el libro de cuando Dios era mujer, las maternidades, o sea, dentro de las culturas que tenían sí, maternalidad, no, matrilineal, ¿cómo que era la palabra que yo utilizaba? Sí, como matriarcalidad, matrilinealidad, eran donde se criaban entre todos. Anteriormente se criaban entre todos. Los hombres no criaban hijos, podían criar hijos que no eran de ellos porque no les interesaba. Eso lo trajo fue la sociedad patriarcal. La sociedad patriarcal de la rama de los hebreos trajo esta vaina de la moralidad cristiana, de la necesidad de la virginidad para poder así tener una garantía de que el hijo era tuyo. La virginidad no se creó por pureza. La virginidad se crió porque no habían pruebas de ADN. Y era la forma de controlar tu cuerpo. Por eso, y además de que miren también de que, o sea, en teoría, tú perdías la virginidad y enseguida debías salir en embarazo. Si no, era que no eras tan virgen. O sea, también como detallitos ahí para tener en cuenta de cómo se entrelazan estos libros con lo que estamos ahí permitiendo. Pero bueno, gracias por escuchar este monólogo que le traigo todos los domingos de mi persona hacia ustedes. Quería darles el espacio de si querían comentar algo más, algo que les pareció que de pronto olvidamos dentro del libro. Pilar definitivamente es maravilloso. Mire, por eso es que yo amo a las mujeres. Leer a las mujeres son maravillosas. Los hombres que se maten entre ellos. No mentira. Hay hombres chéveres, hay hombres chéveres. Me he leído dos autores este año, creo que ha sido mi cuota hacia lo masculino. Buenos, como Esteban Cruz Niño, con su libro de la brujería en Colombia, bueno, pero ya está ahí, mucho macho. Pero definitivamente sí, las mujeres son maravillosas porque es que es una maternidad muy realista lo que muestra Pilar. Cuando yo leí el libro dije, guau, ¿qué libro, marica? Creo que si a nosotros nos describiera más lo voraz y lo cruel que puede llegar a ser una maternidad, inclusive las maternidades deseadas, porque sobre todo esto lo estamos hablando entre una maternidad deseada. ¿Ustedes se imaginan vivir todo esto dentro de una maternidad no deseada? Eso es para uno volarse la cabeza, literal.
pero Y también, Sharon, lo significativo que fue, seguramente lo mencionaste al inicio, yo no estaba acá, lo significativo que es que ella haya escrito este libro precisamente porque estaba embarazada. Sí, claro, ella se sienta en su teléfono a redactar la novela y es una de las mejores novelas que tiene Pilar Quintana. no sabía, mano, no sabía que estaba en embarazo cuando escribí el Sí, libro. sí, sí. Ella escribía en el teléfono, ella escribió toda la novela en el teléfono. Y ya después la pasó y la publicaron, pero ella estaba embarazada cuando lo estaba escribiendo. Magistral, magistral. Magistral Ujú. porque es todo lo que uno vive con el embarazo. Marica, de verdad, bueno, hay como un dato que también les regalo del embarazo. ¿Saben qué cosa es muy, muy fea del embarazo en las etapas finales? Mi abuela tenía una parte que decía, bueno, estas sesiones se las quiero dedicar a ella, a mi abuela y a mi mamá, porque yo le debo mucho de mi maternidad a ellas dos. Entonces, gracias a Pilar, y de verdad gracias a ustedes, disculpen, me puse sentimental al final, pero mi abuela sí fue como también parte circunstancial de mi maternidad. Entonces, yo sí creo que las amigas, las abuelas, las mamás, las primas, las tías, pero también los hombres tienen que involucrarse en las maternidades para que podamos tener maternidades reales, pero eso no incluye que sean crueles. La realidad no tiene que ser cruel. La realidad simplemente es realidad, pero definitivamente sí las maternidades deben dejar de ser crueles, como lo describe ella, porque miren que al final Damaris decide desescribirse la vida. Y eso también como una forma en que noto mucho que las mujeres muestran en sus obras, también lo he vivido con las autoras asiáticas, que es de que cuando las mujeres no entramos dentro de los modelos, el sistema básicamente nos lleva a desuscribirnos de la vida, porque no estamos cumpliendo el rol que debemos tener. Entonces, sí considero magistral esta novela, espero que les haya gustado. Ya saben que la siguiente es la de Cabo Fifth, de Llamadas de Mamá, que es una novela graciosa, pero a la vez muy real y muy cruel también, de lo que son las maternidades. Me encantó esa novela de ella. Yo la descubrí por esta chica que es Anabel Posada. Ella también tiene unos clubes de lectura acá en Barranquilla. Y sé que les va a gustar. Espero que les haya gustado La Perra. Además de que me encanta el nombre porque el nombre es bien desafiante. Les haya gustado La Perra y bueno, uno, dos, tres. Ah, no, están juntos, ya lo iba a funar. Bueno, muchas gracias, que tengan un feliz domingo. Recuerden que el otro domingo no nos vemos porque es el Día de las Mamás, para que disfruten con sus mamases. Quiéranlas mucho porque ellas los quieren mucho y de verdad se esfuerzan a pesar de que a veces no ven lo mejor. De verdad los quiero mucho, gracias, 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 muchas gracias. Nos vemos, que estén muy bien.